precisar unas 3 interrogantes que tengo. Usted ha manifestado que E. Ruiz es un usuario de computadora. Sí, sí, señor juez. O sea, claro, de la computadora. ¿En qué está acreditado? ¿Con qué documento o prueba? En principio, para empezar, siempre tratando un poco de simplificar, el reconocimiento que hace Edwin Ruiz Lozada en un acta que lo firma de que hay una computadora asignada por NISA Corporation y que su nombre de usuario es Ruiz, que es con la que le ingresa, ¿no? Eso lo mencionó la misma persona. ¿Es el usuario para ingreso a qué? ¿Al Windows? Él decía que la computadora tiene como usuario Ruiz. Eso es lo que él señaló. ¿A qué se refiere como usuario? Como usuario. A ver, ¿cómo explicarle? Cualquier documento que ahorita jalemos de cualquier computadora, al momento que yo entro a propiedades o detalles, me va a arrojar un nombre de la computadora, como si la computadora tuviera un nombre, que es el nombre que uno le asigna, ¿no? Digamos, si me llamo Roberto, se me puede ocurrir ponerle, a la hora de comprar, que le pongan Roberto, y todo lo que jala información va a decir Roberto, creo 2 puntos, /C, algo así, pero va a jalar siempre el nombre. En este caso, la computadora, Ruiz, vendría a ser eso, el nombre de la computadora, vamos a llamar, el nombre que uno le pone a la computadora, a ese detalle o propiedades. No, por eso, hay que entender. A una computadora se le puede poner, claro, así como un usuario, infinitos usuarios. Así es, correcto. Usuario de administrador, son varios. Sí. Varios usuarios. En esa línea, porque más o menos se visoró. Entonces indico que es un nombre de usuario para acceder a la computadora. Es el nombre de la computadora. O sea, como digo, hay un nombre que uno pone que cuando uno jala información en propiedades va a aparecer el nombre que la computadora tiene ahí como propietario, autor o usuario, va a tener ahí un nombre que siempre va a jalar. A lo que voy lo siguiente, es cierto que también, y eventualmente quizás por ahí se argumente, de que dado que a la computadora uno puede ponerle el nombre que uno considere de usuario, esto se podría hacer en cualquier computadora, es como decir, hoy día adquirir, y se me ocurre hoy día ponerle Ruiz, y tendríamos otra computadora con Ruiz, ¿correcto? En esa línea podría ciertamente también la defensa decir, bueno, si finalmente eso está libre albedrío, el nombre, entonces, ¿cómo vincular? Yo voy por el contexto, señor juez. O sea, hay un Ruiz y para contextualizar y apartarnos acerca de esas especulaciones, digo, va sumando cada uno de estos datos en función de la información que he proporcionado a lo largo del juicio, ¿no? Es cierto, podría poner otro, pero nosotros decimos, es el caso concreto, no solo por ese detalle, sino por el conjunto de documentos que se ha realizado que nos lleva a la creencia, a asumir la firme convicción que Ruiz es de Edwin Ruiz Lozada. Y en ese usuario Ruiz, en esa computadora Ruiz, ¿se encontró el documento que fue elevado al CIACE? Bien, ahí hay otro documento que va a decir, y creo que una defensa se enfatizó, uno de los informes policiales va a indicar que, si no es cierto, se bajó información, decía que encontraban documentos, Word, ¿qué más dicen? Excel, pero se mencionó, creo que una defensa dijo, pero no se sabía el contenido de esos documentos, ¿no? O sea, hay un hecho cierto, encontraron documentos, pero lo otro también cierto es que el contenido de esos documentos, en ese entonces, quien estuvo encargado de la investigación, digamos, no ahondó en dicho contenido, ¿correcto? Pero a ver, vayamos. Se le está imputando que Ruiz formuló la absolución de las consultas o las bases integrales. Porque en el CAC está colgado y dice autor Ruiz. ¿Las bases de las consultas? La integración de las consultas, claro, las bases de integración. Sí, todos los pasos. ¿Qué documentos subió Ruiz al portal CIACE? Hay un documento que se ha realizado de CIACE donde ha informado todos los documentos. Sí. Todos los documentos que se subieron, creo que es un momento de lectura, me parece, con las fechas. Pero tiene que ver, para empezar, la integración de las bases. O sea, eso es un hecho que la Fiscalía ha venido sustentando. La integración de las bases se llevó a cabo de esa computadora. Creo que es este. Sí, a ver, señor juez. Claro, la Fiscalía, inclusive, por esto quiero remontarme a la acusación.
para especificar de mejor manera, que siempre se ha venido sosteniendo el tema de la integración de las bases. Sí, de las bases integradas. De las bases integradas. De hecho, la acusación ya de manera específica, cuando contiene reproche, habla y repite en cada uno de los acusados el término bases integradas. ¿Qué es lo que... A ver. Si E. Ruiz colgó las bases integradas, ¿por qué en el informe 65-2013/SDP de fecha 25 de enero del 2013, que obra Fojas 375, indica que la absolución de consultas, la absolución de observaciones, bases integradas, cuadro comparativo y acta de buena pro fueron colgados de la misma IP? Sí, señor juez, como le digo, la acusación, en este caso, así está ¿Todos contenida. estos archivos tienen como usuario E. Ruiz? ¿El archivo de la absolución de consultas? Lo que la Fiscalía realizó en juicio, y solo por esto en condición de acreditar lo realizado, es que se puso las bases se hizo la toma de captura de pantalla de bases integradas. Y eso es lo que realicé. Y es en ese extremo que la acusación se inclinó. Captura de pantalla de bases integradas. Lo concreto es que todos estos documentos fueron colgados de la IP que usted ha cuestionado, que está ubicada frente a la municipalidad. Correcto. Entonces, si todos estos documentos fueron colgados frente a la municipalidad, son todos estos documentos que E. Ruiz debieron haber colgado. Ya. ¿Por qué únicamente E. Ruiz colgaría las bases integradas y no los otros documentos si viene también del mismo lugar? A ver, como le digo, en principio lo que la Fiscalía, digamos, sostiene es que estas informaciones para colgar documentos en el CAC, y para eso es que acudió a la máxima experiencia, es que hayan sido trasladados de una computadora a través de un dispositivo para colgarlas. Por eso mi interrogante considero que es importante, porque si usted, a partir de que E. Ruiz es un usuario de computadora y que todos los documentos van a arrastrar ese usuario E. Ruiz, se entiende que todos estos documentos que han sido colgados a través a través de esta computadora que está ubicada frente a la municipalidad, también deberían de tener E. Ruiz. Porque para poder ubicarme, el informe que usted me está haciendo en mención es 065-2013. A ver, lo voy a buscar por mi estado, porque señala usted que el informe nos dice de que todos esos documentos sí tienen el usuario de Ruiz. Todos estos documentos fueron colgados de la misma computadora. Ah, del IP. Allá. Del IP. Ah, claro, no, claro. Que han recurrido a esa computadora. Bueno, ya el informe nos está señalando eso, que se ha recurrido a esa computadora. Que el tema, que la Fiscalía se ha inclinado por solamente cuestionar el tema de las bases integradas, es justamente porque es este documento en donde aparece E. Ruiz. Y es en ese sentido, o sea, dicho de otro modo, no estamos cuestionando que la municipalidad se vaya al frente a colgar, si ese fuera el supuesto que la municipalidad está acudiendo al frente a colgar, sino de que justamente en virtud de que está apareciendo E. Ruiz, que no pertenece, para empezar, y eso me olvidaba enfatizar, la municipalidad ha informado que no tiene ningún E. Ruiz dentro de sus computadoras. Entonces, es alguien fuera de eso. Exacto, por eso también tiene mucha relación y no es soslayable. Claro. Si este documento dice, todos estos documentos fueron descargados a través de esa computadora, ¿por qué entonces solamente tiene E. Ruiz las bases integradas? Claro. Bien. A ver, señor juez, vamos a ordenar algunas ideas. Cuando el acusado vino, el acusado que es Cera Rojas,
que enfaticé, ¿no? En mi locución dije que él informó de que a veces suelen recurrir al frente, dice. Ya, pero vayamos al punto Claro, concreto que nos va a llevar a concretar la concertación. Si son 5 documentos, Ya. tienen la misma naturaleza, ¿por qué ninguno de estos documentos, o si es que sí se ubicó en la computadora que tiene usuario Ruiz ubicados en NISA Corporation? Claro, a ver, lo de Ruiz, todo indica de que para las bases integradas es que sí jala información y va a esa computadora y lo cuelga. Lo cuelga el mismo empleado de NISA, cuelga las bases integradas en el CAC, y respecto a los demás documentos, en tanto que la Fiscalía, la investigación no apuntó eso, la acusación tampoco, sobre los demás documentos, hay de entenderse de que en los demás documentos no aparecía Ruiz, es de entenderlo así. Aparece sí el IP, claro, el IP porque es la misma computadora, pero para las bases integradas es que viene Ruiz a esa computadora y lo Pero eleva, ¿cómo lo cuelga. hacemos ese análisis de que viene Ruiz del...? Por eso le pregunto, o sea, este documento, bases integradas, ¿fue ubicada Ya. en alguna computadora de...? Ya, NISA? eso es, ya. A ver, ahí fue un tema que ciertamente también me pregunté a raíz de lo que mencioné, de que solo se había, la pericia había encontrado documentos, más no señalaba de qué trataban. Dijo, hay Word, hay varias cosas, pero no nos reseñaba cuál es el contenido de eso. Bien, a eso voy. En el momento de que, creo que acá también dijeron, de que la base ya es un preformato, decían, ¿no? O sea, ya esos son temas que para llenar prácticamente, por eso que no me manda mucho tiempo, como alguno de ellos dijo. Que se puede trasladar la información, en este caso de bases integradas, una suerte de un modelo, y ahí en la computadora ya se haya elevado, especificando algunos temas para lanzarlo. Nosotros postulamos que los informes policiales, y esto hay que reparar justamente en este dato, no se va a pronunciar respecto a que si existían o no documentos de bases integradas o no, sino decir documentos relacionados, porque así lo dice textualmente, documentos relacionados al proceso de licitación número 1 de acá del Callao, no de Carmen. Dice, No, bueno, pero respecto a ¿se documentos, encontró algún documento relacionado al concurso? al concurso la policía dice que no. Pero porque están buscando así, documentos del proceso de licitación, dijo, documentos con el nombre del proceso de licitación no hemos encontrado. Y es así como concluye varios de los informes. ¿Y con qué usuario con qué usuario de SEACE fue colgado estas bases integradas? Bien, ese tema, ya revisando la carpeta, no se ha podido precisar quién habrá entregado ese usuario para acceder, pero lo cierto es que accedieron, por eso está colgado en el SEACE. Pero lo que tenemos, sí, como algo concreto, señalé de que el SEACE informó que de estos miembros del comité, el que ellos habían entregado, el acceso fue a Tenorio Parco, que ellos se habían entregado un acceso. No, bueno, Tenorio Parco tiene su usuario. Claro. Pero ¿por qué vincular con el hecho de la elevación del...? Por lo siguiente, porque si los demás miembros del comité están sosteniendo comunicaciones, se ha colgado un documento que tiene Ruiz, alguien tuvo, como usted dice, alguien tuvo que haberle proporcionado. De ese conjunto, o sea, el comité que se está comunicando, uno de ellos, un miembro del comité, digo, Tenorio Parco, es el que tenía acceso. Pero acá en juicio, el acusado Cera Rojas ha indicado que tenía usuario y él fue el que ha elevado esa información al portal SEACE. ¿De qué forma el Ministerio Público bueno, eso es lo que habrá desacredita? señalado el acusado, pero, a ver, ahorita le digo. Pero ¿de qué forma le corresponde al fiscal pues acreditar que no es cierto esa información? De la manera siguiente, señor juez, el informe 220-2011, voy a dar el número de página, la cosa que está en mi ítem 64. Ya, este documento, que es un documento elaborado por la OCE, más o menos le enseño, OCE, informe 220, sobre el nombre de usuarios y claves de personas autorizadas por la Municipalidad Distrital de Carmen la Legua de Reynoso durante los meses de enero a julio de 2011. Miren lo que voy a informar, está en la página ahí nomás. Un cuadro, a ver. Bueno, así para que no se... Le leo, está un cuadro ahí. En el resaltado dice, nombre, Carlos Javier Cera Rojas, inactivo, desde el 16 de febrero de 2011
al 22 de junio de 2011. Eso lo informa la OCE. O sea, cuando vino a decirnos acá, yo tuve mi acceso, la OCE dice, respecto a este señor, estaba inactivo desde el 16 de febrero de 2011 hasta el 22 de junio de 2011. Entonces, por eso lo que él nos puede decir, bueno, sería un argumento que él ha tratado de esbozar, pero en concreto, documentariamente, la OCE dice que hay un periodo que él está inactivo. Bien, ahora, el punto de fondo, si el pacto colusorio está determinado para que NISA, a través de Edwin Ruiz o su representante, formulen las bases, ¿por qué era necesario que el NISA formulen esas observaciones y las bases integradas? ¿En qué beneficiaba a ellos? ¿Y en qué forma se perjudicaba el Estado haciendo la suposición de que efectivamente Ruiz haya tenido conversación con alguno de los miembros del comité y le haya dicho, oye, ¿sabes qué? No tengo tiempo, de repente tu proceso se va a declarar desierto, así que como nos estamos atrasando, ni siquiera hemos absuelto las consultas. No, pero yo puedo hacer las bases. Y alguno de los miembros del comité ya ha accedido ahí. A ver. En ese, ¿cómo es que, por qué tendría que haberse accedido? Es una hipótesis, ¿no? O sea, no es que el jugador tiene que tener hipótesis, sino tiene que tener certeza de un hecho tal cual haya sucedido. Entonces, si da cabida a formulación de hipótesis, es porque el hecho no genera certeza. Entonces, la tesis tiene que ser concreta. ¿Por qué ellos, NISA, tenía que haber realizado la integración de la base? ¿Por qué necesariamente ellos? ¿Por qué, o sea, en qué se beneficiaban ellos integrando las bases? A ver, si por beneficio estamos entendiendo algo así como patrimonial, ciertamente yo le diría que no habría mayor beneficio. ¿Y cuál sería el perjuicio entonces? Digo, si lo entenderíamos el delito de colusión como solamente de afectación patrimonial, pero sabemos que el delito de colusión no está tan solamente circunscrito a un tema patrimonial. Hay temas de deberes de lealtad, de transparencia, que el delito de colusión protege. ¿No? Esa es una de las razones por la cual el TC también tuvo que dejar sin efecto el término patrimonial en un tipo penal de 2011, porque esto abarca mucho más. Entonces, aun cuando supongamos que alguna defensa pueda argumentar en ese sentido, ya bueno, sí, hubo todo, pero no hubo perjuicio, porque simplemente... Pero no estoy hablando del tema patrimonial, claro. Estoy hablando en qué beneficia, o sea, y en qué perjudica al Estado. Porque, o sea, ¿en qué perjudica al Estado? Si usted me dice no hay perjuicio patrimonial. No es que no han dicho que no hay. En este caso en concreto hay hasta una pericia. Digo, si acaso solamente no se primero vamos a indicar por qué habría un perjuicio en el hecho de que un particular realice la integración de las bases. En principio, a ver, es que la pregunta me sorprende porque no creo que sea tan normal poder... Bueno, no es normal, porque claro. Yo podría asumir, decir, pues bueno, el comité ha claudicado en sus funciones y le ha encargado al otro, a un particular, que haga esas funciones. Pero no cualquier particular, sino el que está postulando. En todo caso, ¿por qué es colusión y por qué no es una omisión de funciones? ¿Por qué no es un cohecho? Lo que le pregunto es eso, o sea, ¿por qué es colusión? Cuando interviene un particular en una contratación, no necesariamente estamos ante un acto de colusión. Incluso ha habido jurisprudencia donde dice, oye, acá puede haber negociación incompatible, acá puede haber patrocinio ilegal, acá puede haber tráfico de influencia, puede haber cohecho, donde el particular está ahí. ¿Por qué colusión? Efectivamente, colusión
Si bien es cierto, no podemos esperar que haya un perjuicio patrimonial, efectivamente, porque el perjuicio patrimonial es un resultado, el resultado de un acto que va a perjudicar al contenido patrimonial del Estado. Pero el perjuicio tiene que desarrollarse de algún determinado modo. ¿Perjuicio por qué? Porque era el único postor, habían más postores y con esa integración se tenía que adecuar las bases para favorecerlo. Eso es lo que voy. ¿Por qué realizar esta integración? ¿Para qué? ¿Por qué era tan importante que el comité le diga al usuario, ya hazlo tú? ¿Por qué no el mismo comité? O sea, ¿y por qué, si aún así hubiese sido así, que Ruiz formule las bases integradas y le dé tan igual como le dé a los miembros del comité, acá están las bases integradas, yo lo absolví? Porque las bases, incluso las consultas están publicadas en el CIACE, cualquiera puede ver qué consultas hizo el otro u otro. ¿Por qué? O sea, ¿qué cosa tiene las bases integradas que sin la participación de los usuarios, o de Ruiz, no podría haberse dado esas bases? Por eso, le repito. Disculpe. A ver, en principio, que ya estemos en un supuesto en donde los funcionarios claudican en su función y le dicen a un particular, hazlo tú, no tengo tiempo, qué sé yo, te tengo confianza, lo que sea. Y eso es un indicador de que hay un trato que no data de ese día, no data a raíz del pedido que le hace. Pero ya está superado, porque usted mismo ha indicado, ya era proveedor varios años atrás, y cierto modo, quisiéramos o no, la máxima de la experiencia indica pues que de alguna u otra forma va a haber trato. Si ya era proveedor con anterioridad, de alguna u otra forma va a haber una relación, quieran o no. Lo importante, el delito no se sanciona porque el funcionario tiene relación o amistad con el usuario. Puede incluso que llegado las relaciones contractuales Estado-usuario, alguno de los funcionarios hasta haya sido llegado a tener una cierta familiaridad o amistad. Soy miembro del comité, mi compadre está postulando. Yo le he bautizado al hijo, está postulando. La ley no me exige como miembro del comité incluso inhibirme, a pesar que está mi compadre ahí, salvo que yo tenga interés. Entonces, si está ahí mi compadre, mi amigo, mi vecino, a mí me tienen que probar que yo he tenido por lo menos una infracción de deber. He omitido el deber. Mi deber era de yo mismo realizar las bases integradas. O sea, tendríamos que partir entonces de un hecho base que exige la teoría de la prueba indiciaria. ¿Cuál es el hecho base en concreto? Tendríamos que saber el hecho base en concreto es que el miembro del comité no elaboraron las bases integradas. Entonces, la teoría de la prueba indiciaria exige que ese hecho base tiene que estar probado. En este caso, ¿qué está probado acá? Si el hecho que estoy mencionando, que lo podría considerar como hecho base, no está probado, entonces lo tengo que descartar. Porque no está probado que los miembros del comité no realizaron estas bases integradas. Segundo lugar, las bases integradas favorecieron a NISA Corporation, es otro hecho base que tengo que tantear.
¿de qué hecho base voy a partir para saber que efectivamente los indicios van a apuntar a ello? A ver, para empezar, su primer ejemplo me parece que no es del todo exacto para el tema que estamos discutiendo. En principio, porque no vendría al caso, la Fiscalía ni siquiera va por ahí, el tema de que sean amigos, haya compadrazgo. El tema es que la amistad o el compadrazgo jamás permitiría, autorizaría a que un funcionario le diga, oye, ya que tengo confianza, ve tú y haz mis funciones. O sea, ese solo hecho que es diferente al ejemplo que usted pone, y ahí marcamos la diferencia, no se condice con el trato amable que puedan tener o amistoso que puedan tener entre funcionario y particular. Entonces por ahí de plano decimos no. El solo hecho, aún en ese supuesto, de que, estamos hablando de ese supuesto, ¿no? De que le haya encargado para que él cuelgue porque no tenía tiempo, que por sí No, es una pero infracción de deber. estamos en un supuesto. Claro, por eso estoy enfatizando. Por eso, Aún en está ese supuesto. acreditado en autos. Por eso estoy queriendo llegar al hecho base. Está acreditado como hecho base que los miembros del comité no elaboraron las bases integradas. Claro. Ya di lectura que la municipalidad ha dicho que no tiene ningún usuario registrado con E. Ruiz. Ya di lectura de que el E. Ruiz pertenece a un empleado de la empresa. No estoy preguntando si E. Ruiz pertenece a la municipalidad. Estoy preguntando si las bases integradas han realizado los miembros del comité. A los miembros del comité le corresponde absolver las consultas y absoluciones. Y en base a ello, realizar las bases integradas. Está acreditado que los miembros del comité no realizaron las bases integradas. Esta es la cuestión. Ya, a ver, nosotros decimos, desde el momento de que es un particular que lo ha colgado, es quien lo ha hecho eso, por eso lo tenía en su poder y lo pudo colgar. Ya, ¿de qué otro modo él podría supongamos acceder? que los miembros del comité hicieron los miembros del comité hicieron las bases integradas y le dan a E. Ruiz para que cuelgue No tenía... Bueno, disculpe, pero la O sea, Fiscalía es considera de no, que... lo que pasa es que usted me tiene que plantear un hecho base concreto. Y Porque lo usted has me hecho está concreto, está planteando planteado. ¿Cuál es el hecho base probado? Lo que he dicho es el inicio, de que el comité especial no colgó esas bases, no hizo esas bases. Si usted me dice que ellos lo han hecho, pero le han dado a otro Pero para por que eso le cuelgue... digo, si usted me dice que no colgaron las bases porque lo colgaron de una máquina del frente, pero yo le digo, la absolución de consultas colgaron de esa máquina. La absolución de observaciones lo colgaron en esa máquina. Las bases integradas está colgado de esa máquina. Pero en El ningún cuadro tenemos el comparativo usuario de Ruiz. está colgado de esa máquina. El acta de buena pro está colgado de esa máquina. Claro, pero la Fiscalía se inclinó por la integración porque entiendo de que la investigación, esos documentos que usted señala, no están acreditados E. Ruiz ahí. Entonces, Fiscalía ya no apuntó por ahí solamente en un documento donde aparecía E. Ruiz, toda vez que E. Ruiz está vinculado a un empleado de la empresa NISA Corporation. Ya, por eso, en eso, ¿qué está aprobado? ¿Cuál es el hecho base que está aprobado para De que las bases integradas, sí, solo sí, bases integradas, ha sido colgado por un funcionario de Ruiz. Y E. Ruiz, disculpe, por el trabajador de Ruiz. Y E. Ruiz es Edwin Rías Lozada. Pero si el mismo SEACE está informando que Ruiz no es usuario de No es SEACE. usuario, claro, no es usuario. Si no, no estaría la concertación. No estamos diciendo que la haya, ¿cómo lo llaman los jóvenes? Hayan, hackeado la empresa de la municipalidad, que a la municipalidad y... No, había una concertación. Y en esa concertación, los miembros del comité, quien tenía el acceso al SEACE, le dio el acceso y es así como él cuelga. Pero Ya, su por eso, computadora pero lo hizo. llegamos a lo mismo, pues. Llegamos a lo mismo que me interesa saber. ¿Por qué necesariamente tenía que colgarlo justo la absolución las bases integradas tenía que colgarlo E. Ruiz? ¿Por qué? Si los demás documentos, ¿por qué solamente la absolución de observaciones? Las bases integradas. A ver. Ahí es donde tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque eso, si es un pacto colusorio te dice el tipo penal. Concertación, interesado para defraudar al Estado. Se está defraudando con que el archivo lleve E. Ruiz. ¿En qué está probado la defraudación?
Bueno, ¿En qué creo que sentido? ahí vamos a tener un punto. En todo caso, yo cumplo con señalar lo siguiente. El enfoque de delito de colusión para defraudar al Estado, ¿cómo se defrauda al Estado si no es también infringiendo deberes? No se defrauda al Estado de ese modo. Si un funcionario infringe un deber y le entrega a un particular para pagar sus labores, ¿no está infringiendo un deber? O sea, hay un punto de discrepancia quizás, pero finalmente, señor juez... No, pero por eso hay que partir de que, o sea, tendría que haberme dicho si está acreditado, ¿cuál es lo que está acreditado? Que infringieron su deber los miembros del comité. Son 3 miembros del comité. ¿Quién tenía el deber de formular, en principio, las bases integradas? ¿Los 3? ¿Se entiende? Los 3. Si los 3 no hicieron, ¿de qué forma volvemos nuevamente a lo mismo? ¿De qué forma se acredita que las bases no hizo el miembro del comité? ¿Que la base qué? Las bases integradas no hicieron los miembros del comité. Ah, ya. ¿Hay alguna pericia que hayan ido a la municipalidad a verificar si ese documento está en alguna de las oficinas de logística? Pero si ellos lo hicieron, lo colgaron, ¿por qué aparece Ruiz? Eso es lo que tendría que haber acreditado. No, es que eso es usted. lo concreto es que aparece Ruiz, y Ruiz es lo que reconoce el empleado de NISA, que es su nombre de la computadora que le asignaron. Eso es lo concreto. Yo he leído cosas... O sea, ¿qué informe actuado en juicio indica que ese Ruiz que aparece colgado que aparece en el CIACE. en el CIACE es un usuario de computadora? ¿Un usuario de computadora? Ahí dice autor o nombre propietario de la computadora Ruiz. Siempre va a jalar el nombre que le pongamos a la computadora que estamos utilizando al momento de utilizarlo y colgarlo. Siempre lo va a jalar. O sea, no sé qué nombre tiene esa computadora, lo va a jalar. Lo bajan, pero no sé, yo no le entiendo cómo que es que lo va a jalar. O sea, tiene que Es que haber parte de la propiedad del usuario. documento que nos informa de qué computadora ha salido. ¿En qué sustenta ello usted? Es que cuando uno cuelga, o sea, no sé, informaciones que uno pueda proporcionar o jalar en sistemas así, va a aparecer eso que le digo autor, el nombre de la computadora. ¿Y qué órgano de prueba, qué documento, qué perito ha indicado ello? A ver, señor juez, desde que se inició ya sus preguntas absolutorias, estoy pasando de unas preguntas a otras, un cuestionario extenso. Yo, en todo caso, quiero, con su venia, decirle, yo postulé mi alegato, he absuelto, considero, quizás no de la mejor forma, pero he pretendido absolver las preguntas que usted ha realizado. Me temo de que tras esta pregunta va a surgir otras y otras más. Yo creo que ya está mi posición planteada. Lo que pasa que yo siempre creo que incluso en alguna oportunidad también hice referencia a una sentencia que yo considero muy importante, que es la del caso Cantuarias Salaverry. El Tribunal Constitucional, incluso ya hace mucho tiempo, cuando se cuestionaba los actos del Ministerio Público, el Tribunal Constitucional dijo lo siguiente: está proscrita la arbitrariedad. El Ministerio Público, por más postulador que sea, no puede ser arbitrario en sus requerimientos. Tiene que estar sustentado. No se trata de postular y decir yo ya planteé, ya usted ya verá cómo lo resuelva. Es como ¿Pero dónde está lo arbitrario acá? Disculpe. Lo arbitrario es Arbitrario es apartarse cuando la se hacen norma. requerimientos sin contenido. Pero, ¿qué Sí. falta de contenido? Hay discrepancia, que es natural que pueda haber. Ya, una cosa es discrepancia, pero otra cosa es emplear términos mayores No, como falta de contenido. o Porque arbitrariedad. primero vamos a partir. En algún momento de su alegato, usted ha dicho, bueno, no tengo prueba directa. Bueno, fuese haber tenido una grabación, ya me hubiese ahorrado bastante el trabajo. Tengo aquí prueba indiciaria. Entonces, cuando usted me dice prueba indiciaria, yo tengo que partir necesariamente de ubicar, según la teoría, cuál es el hecho base probado. Que ya le he señalado. El hecho base probado es que había unas bases con Ruiz. Claro, Ese es que en hecho el probado para CIACE usted. se colgó unos documentos donde aparece Pero Ruiz. el hecho probado tiene que guardar relación con el tipo penal
que es materia de juzgamiento. Correcto, pero le ponen indiciario no se basa solo O sea, en hecho probado, sino es el no, inicio, y luego no. viene el concurso de más medios de prueba que Se lo he tiene que realizado. acreditar un hecho probado. Tiene que acreditarse. Es decir, NISA fue el ganador. Ya, este es el hecho probado. NISA ganador, hecho probado. Los indicios van a probar que ha habido concertación para que NISA sea ganador. Ese es el argumento. Porque decir NISA fue ganador no tiene nada que ver con que las bases integradas tenga usuario Ruiz. Entonces, ¿quién va a hacer la labor de identificar los hechos probados? ¿El juzgador? Corresponde al fiscal. Por eso mismo. Por eso, señor juez, o sea, a ver, le explico de otro modo. Lo que pasa que advierto en las inquietudes de usted, y es por eso que he pretendido que mejor considere que ya, digamos, ya habiendo culminado mi alegato, quizás ya el tema pase a una evaluación, era por lo siguiente, no tanto porque yo no tenga predisposición, de hecho estoy obligado a hacerlo, de hecho estoy obligado, no, o sea, no va por ahí por si acaso, no rebullo a eso tampoco, sino, señor juez, de algún modo yo quería decirle a usted entre líneas que da la impresión, a título de impresión, que estaría adelantando opinión, y es por eso que he tratado de interrumpir y decirle, o sea, resuelva lo que usted considere, porque dice usted, o sea, lanza hipótesis que más parece defensa, y dice, porque podría ser esto y también podría ser lo otro, y cuando absuelvo me dice, pero también esto podría ser, y ese es el tema lo que he tratado de interrumpir. Claro, es que justamente es eso, vos. Yo no puedo tener hipótesis. Claro. Usted me tiene Pero que lo está partir, formulando, decirme sí. cuál es el hecho concreto. Ya le he dicho, y es usted Claro. el que está formulando las hipótesis, y yo tengo que resolver también las hipótesis, y Es estoy que, ahorita resolviendo hipótesis. Por eso, no se trata de una conversación, en principio. No, pues no lo es, pero lo que pasa estoy que acá resolviendo. las observaciones, en principio va porque me preocupa saber identificar cuál es el hecho base que considera probado usted. O sea, usted me está diciendo, yo tengo un hecho base probado que en el portal se aparece bases integradas con un usuario Ruiz. Ya. Ese es un hecho probado, pero ¿qué prueba ese hecho? Será un indicio probado, pero no es el hecho base probado. Me dirá usted, yo tengo una pericia de perjuicio patrimonial. Ahora, ¿en qué está qué relación tiene el perjuicio patrimonial con, si usted mismo me dijo usted que no necesariamente va a haber un perjuicio patrimonial en el delito de colusión? Entonces, si no va a haber, ¿por qué postular un perjuicio patrimonial? Por eso que yo le pregunté, o sea, ¿en qué beneficiaba las bases integradas? Y usted hasta ahora no me ha resuelto. ¿En qué, pero cómo esas bases integradas, cómo permitieron un posterior perjuicio? No, sobre el perjuicio, la Fiscalía lo que ha enfatizado es el tema acerca de esas infracciones de deber del funcionario. Es un perjuicio al Estado, él la confianza depositada para que haga su labor. Y sin embargo, en ese supuesto estaría claudicando de hacer su labor encargándole a un particular. Y sobre el tema de la prueba indiciaria, o sea, el 158, no sale de cierto, empieza con el indicio esté probado, pero luego nos pone una salvedad que dice, cuando se trate de indicios contingentes, aquello que es necesario por sí mismo, entonces dice, ahí cuando estés en esos indicios contingentes, ahí recién el legislador dice, estos tienen que ser plurales, concordantes y convergentes. Ante los contingentes, vas a tener entonces la obligación de mostrar indicios plurales, concordantes, convergentes. No, la Fiscalía basta considera, con uno. la Basta Fiscalía con uno, considera pero que- hay que tener un hecho base bastaría probado. según el caso, pero acá yo he recurrido a plurales porque sí entiendo de que la naturaleza de este caso sí requiere del concurso de varios para poder armar de mejor manera esta teoría. Entonces, eso es lo que la Fiscalía ha cumplido, su alegato final de la Fiscalía ha ido en eso, en tratar de Bueno. cómo armonizar estos medios de prueba. Bien. Vamos a hacer un receso. Nos encontramos a las 12:45 para escuchar los alegatos del autor civil. Ya.